vamos apuntando una cantidad inmensa de conceptos y de criterios para pensar y para discutir. Y bueno, pasamos a nuestro segundo ponente, el doctor Francisco Pellicer Graham, también médico con gran prestigio académico. Él está en el Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente. Tuvo un rato largo el estar a cargo de investigación allá en el instituto, y también en obvio de tiempo no leemos su currículum, porque también nos llevaría todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, doctor Pellicer, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y en cierto sentido, él fue el que nos vacunó contra los oscurantismos actuales y nos propuso el término para organizar este simposio. Entonces, doblemente gracias. Muchísimas gracias. En primer término a la academia, al doctor Carrillo Esper por abrirnos las puertas al tema que creo que es fundamental, y por supuesto a mi amigo Carlos Viesca por hacer posible la iniciativa. Muchas gracias. Bueno, la primera, esto se pasa aquí. Lo bueno de tener a alguien como José Luis Díaz que lo anteceda a uno es que le rasura la mitad de la exposición. Ya explicó varias cosas fundamentales, entonces, pero interesantísimo. El diccionario de la lengua española define obscurantismo con dos opciones. Me llama, de hecho, mucho la atención que sea así. Y la primera es oposición sistemática a la difusión de la cultura. Contundentísimo. Y la segunda, defensa de ideas o actitudes irracionales o retrógradas. O sea, yéndonos al otro lado, es esta parte propositiva de la cual ya José Luis habló extensamente, que tiene que ver con el poder y con la hegemonía del hombre en varias dimensiones. Y esto tiene que ver con algo todavía un poquito más básico, que ya los griegos nos lo pusieron, el tecné y el episteme, y además lo pusieron de una manera dicotómica que hoy en día yo no estoy de acuerdo con eso y no estaríamos, creo, de acuerdo con eso. Tecné, pues, se refiere al conocimiento práctico, habilidades manuales, artesanía o el arte. Es decir, cosas que tienen que ver con cómo hacer las cosas. Y el episteme es el conocimiento teórico, científico, conocimiento con un sentido profundo, universal, y que nos va a dar finalmente como consecuencia lo que conocemos hoy en día como una construcción epistemológica, que es justo lo que nos tiene aquí reunidos. O sea, esta es la simiente de o el antídoto del obscurantismo. Esta construcción epistémica que tiene además, de alguna manera, como ya también José Luis lo nombró, una serie de aproximaciones hacia la verdad y una serie de aproximaciones para descubrir las llaves de la naturaleza, las cuales no se nos dieron, y pues las tenemos que hacer con una serie de metodologías. Voy a hablar de la cultura occidental. Los chinos lo hicieron antes, ténganlo por seguro. Y algunos de las culturas orientales o no occidentales, vamos a ponerlo de esa manera, lo hicieron antes. Pero este señor es fundamental. Este señor es Johannes Gutenberg y estamos hablando de 1400. Este nos liberó porque con sus manera de imprimir libros, con esa manera de tener las letras móviles, pues le dio difusión a las cosas, pero además fue listísimo, porque lo primero que quiso difundir, para que no lo quemaran vivo, fue
los preceptos religiosos de ese momento. Y dio origen a lo que se conoce hoy en día como la Biblia de 42 líneas. Se llama la Biblia de 42 líneas porque tiene 42 líneas impresas. Y esa Biblia de 42 líneas es increíble. 180 ejemplares. El libro más difundido de la cultura occidental empezó con 180 ejemplares. Risorio, ¿no? De esos 180, 135 fueron en papel y 45 en vitelo. Vitelo es esta piel muy delgadita, que por supuesto fueron regalados a los jerarcas eclesiásticos del momento. Y eso lo salvó de ser quemado, porque la primera pregunta es, ¿Gutenberg era un tecné o era un epísteme? Y ya de entrada yo les digo que eran las dos cosas, porque tenía que haber hecho una serie de pensamientos para ver esos tipos, cómo los hacía, cómo los fundía, cómo los formaba, y no nada más la habilidad para fundirlos, etcétera, etcétera, etcétera. Curioso, 1400 a 1400 y medio. El segundo salto, para mí importantísimo, en esta parte luminosa contra el obscurantismo, nos lo regala Hans Lippershey. Hans Lippershey pule lentes, tecné, pero tiene que saber de refracción de la luz, tiene que saber qué hace una lente convexa y una lente cóncava, tiene que saber de distancias focales y genera el primer telescopio refractor con una potencia chiquitita, un 3 por. Sí, se veían algunas cosas y tal, pero este hombre también abrió los ojos del hombre y los puso en el cielo. Los puso en el terreno de Dios. ¡Ay! Empieza la rasposidad. Y luego llega este otro, sí le fue mal. Porque mejora con su tecné al telescopio, le pone 10 aumentos más, él tenía ya aumentos de 9, de 30, perdón, 10 veces más, 9, 10 veces más. Y luego pues piensa, y entonces como nace en Pisa y como tienen ahí una construcción un poco chueca, pues hace experimentos con la gravedad fundamentales y escribe un librito chiquitito que se llama el Sidereus Nuncius. Y luego tienen problemas muy grandes con la Iglesia por haberle puesto el Sidereus Nuncius, porque Sidereus Nuncius tiene, bueno, en primer lugar es un libro que habla de la experimentación astronómica. Ahí está puesto y dibujado los cráteres de la Luna, están puestos y dibujados las lunas que hoy conocemos como galileanas, los satélites de Júpiter, que son Io, Europa, Gaménides y Calixto. Y en ese librito también 550 ejemplares hicieron nada más de ese libro. Lo editó Tommaso Baglioni en Venecia y es el primer libro con evidencias, algo de lo que ya también hablaba José Luis Díaz, acerca de los astros. Tuvo un final muy feo, en el sentido que no lo mataron, pero sí lo torturaron, porque además, y la tortura fue terrible, lo mandaron a los fosos de la Santa Inquisición y sabían que era un hombre muy inteligente. Entonces la tortura consistió en decir, fíjate lo que hace ese potro, fíjate lo que hace ese garrote vil, fíjate lo que hace ese caldero en tus pies. Y claro que se
lo imaginaba perfectamente. Pero bueno, a este sí le fue muy mal. Este sí le fue muy mal. Este se llamaba Filippo Bruno. Filippo Bruno, pues un hombre también muy inquieto, astrónomo, impresor, pues de estos genios inquietos en un momento muy malo. Se convirtió en monje dominico, donde cambia su nombre por Giordano y su convicción por la de hereje. Y entonces pues desafía al status quo en ese momento y escribió varios libros, pero el libro que les estoy mostrando ahí es un índice de libros, pero de libros prohibidos. Y ahí estaban todos sus libros. Y esta difusión de libros prohibidos por la Iglesia, pues es impresionante porque la Inquisición, ya que se editaban esos libros, los borraba párrafos. Damos un pequeño salto y nos encontramos con otra de las luces en este momento. Pues nada, Andreas Vesalius de Bruselas, este hombre también, 1514, empieza a despellejar al hombre y lo empieza a despellejar con un concepto interesantísimo que es, de entrada, quitar toda esa línea epistémica galénica, que tenía muchos errores, y empezó a ser muy sistemático, y entonces genera pues, el libro fundamental de la anatomía humana, el libro de la Humanis Corporis Fabrica, a donde el libro en sí es una maravilla. Yo he tenido la posibilidad de tenerlo en las manos 2 veces, una en Galveston, en la Universidad de Galveston, y otra en Salamanca. Libro precioso en sí mismo, y va desintegrando al hombre para luego volverlo a integrar. Y de tal manera que la obra en sí es una obra muy reveladora, cómo está puesta, cómo está editada. Y por supuesto que también tuvo problemas, tenía que pelar cadáveres en lo oscuro para poder dar luz a lo que hoy tenemos como anatomía. Bueno, y eso es en la parte, digamos, que tiene que ver con el desarrollo de las tecnologías y de las ciencias. Para acabar, voy a decir que también Salvador Grita es un escultor que esculpe a la víctima de una historia. La víctima de esta historia es la hija del conde de Monza, es Mariana Leiva. Y esta pobre chica pues tiene el grave error de embarazarse fuera del matrimonio. Y es la única escultura que hay, de hecho está en la Galería de Arte Moderno de Florencia, y la tituló El voto contra natura. Como ven, la estatua es una monja que está embarazada y que, para no ser el cuento muy largo, pues el padre y la Inquisición la encierran en una celda por 14 años hasta que muere. Increíble. Y ese juicio se tiene ahora porque se guardó y salió a la luz en 1950 y ha sido toda una interesante que lo veamos.
Bueno, como ya estoy sobre el tiempo, por supuesto, personajes que han generado este cambio importantísimo, Jacques Monod, Premio Nobel de Medicina, que estamos celebrando los 50 años de la aparición de su obra El azar y la necesidad, y que el Colegio Nacional ha hecho un libro justamente revisando revisitando estos conceptos de Monod. Y otro de los héroes al que le tenemos que agradecer muchísimo, que tiene que ver con la parte luminosa, es a Jenner. Jenner, pues nada más hizo las vacunas. El concepto de vacuna, también podríamos haber dado toda una sesión de cada uno de estos personajes. ¿De qué nos salva Jenner? Bueno, nos salva de la peste. Ahí están estos dibujos maravillosos del siglo XIII, enterrando, aquí venturosamente enterrando a los muertos. Y luego tenemos este otro cuadro maravilloso también de Peter Bruegel, el viejo, que está en el Museo del Prado y que justo... pero resulta que no aprendemos. Resulta que nosotros tenemos una pandemia hace muy poco, a donde nos agarra desprevenido al mundo. Una pandemia en México, a donde no tenemos manera de... No desarrollamos las vacunas para el H1N1, no estuvimos acompasados para el COVID y todos ustedes saben las consecuencias de esto. Finalmente, tengo que decir que los países que no son capaces de producir su propia cultura, y con esto me refiero a producir arte, literatura, gastronomía, arquitectura, ciencia, tecnología, por solo citar algunos de los ingredientes que conforman la cultura, estamos condenados a comprarla. Y lo que es peor, estamos condenados a comprar lo que nos vendan. Y para estar acorde con los vientos que soplan, con los aranceles que nos impongan. Si el gobierno no favorece, genera y jerarquiza las políticas de desarrollo necesarias para propiciar esta cultura, generará dependencia y abstinencia catastrófica. Gracias.